El tema que nos compete el día de hoy es la norma oficial mexicana relativa a las compras de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Este tema es muy importante. Hay temas, la gente me ha preguntado a mí si son lo mismo y no, la respuesta es no, no son lo mismo, repito, van muy relacionadas. El norte de la que acabo de mencionar, tanto la 6 como la 18, es la norma 05. Y me gustaría volver a hacer hincapié en lo que vamos a ver el día de hoy. Esta norma, repito, es del año 1998 y hay un comentario que voy a hacer más adelante importante. Y la norma nos dice que es todo lo relacionado a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo peligrosas. Repito, manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. La norma oficial mexicana surge en el año 1998. Sin embargo, hay un tema importante que es importante mencionar. Que hay un proyecto de norma oficial mexicana que surge en el año 2000 del año 98, pero hasta que surja la nueva, el nuevo proyecto que analizar. Y manejo de sustancias y procedimientos de salud. Si se dan cuenta, un poco diferente la norma, cambia inclusive la redacción, pero lo más importante es que cambia el alcance. Porque si se dan cuenta, nos está mencionando aquí las mezclas que se realizan en los centros de trabajo. Estamos muy acostumbrados a ver las normas únicamente. Sin embargo, debemos empezar a analizar la raíz y no solamente de lo que nos llega, sino hay muchas empresas las cuales procesan la materia prima y hacen un producto final. Ese producto final también va a aplicar a la norma. No quiero decir con esto que hoy por hoy, la sustancia que nosotros convertimos de materia prima a producto final no va a aplicar la norma 05 del año 98. Sin embargo, va a tener un mayor alcance cuando ya surja este proyecto con fecha 2017. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy debemos analizar 11 puntos, el objetivo de la norma, su campo de aplicación, las referencias,
definiciones, obligaciones del patrón y obligaciones de los trabajadores. Sustancias químicas peligrosas. Requisitos generales, requisitos para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles, requisitos para el manejo de explosivas y requisitos para el transporte y almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas. Esto es el contenido de la norma que nos dice la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, la norma es más extensa. Ustedes seguramente ya habrán escuchado hablar de las OSHAs o habrán escuchado hablar de la 14.001 o de la 45.000. Pero estas normas son de calidad. Con la unión del proyecto de norma, si ustedes están a punto de certificar cualquiera de estas dos, o si ya están certificados, se van a dar cuenta que el alcance es mucho mayor. Aquí hablamos muchas veces de procesos. Cuando nos llega una y nos llega a pedir los procesos productivos, nosotros nos quedamos con el ojo abierto porque decimos que no tiene alcance. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta con esta norma que sí. El alcance es importante y hay que revisar nuestros procesos productivos, aunque no estemos a punto de certificar, aunque no creamos en la importancia que tiene una norma ISO, bueno, hay que verificar estos procesos de tal manera que se empalme perfectamente la norma con lo que dice la Secretaría de Trabajo. ¿Cuál es el objetivo en sí de la norma? Establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños en el centro de trabajo. Ojo, es establecer condiciones de seguridad, las condiciones mínimas aceptables de seguridad e higiene. ¿Para qué? Para todo lo que es llámese, en transportación y almacenamiento. Tú puedes decir que tu empresa no se dedica a la transportación, es decir, fuera de tu centro de trabajo. Pero la norma es clara. Si en tu trabajo tienes un almacén y del almacén tienes que mover cualquier reactivo químico a tu laboratorio, ya estás transportando un producto químico. Cuando en tu centro de trabajo tienes un almacén temporal, un almacén de producto fino, un almacén de producto terminado, estás almacenando sustancias químicas. Tal vez los productos que tú elaboras con materia prima no son productos. Eso que tú haces cuando elaboras un producto terminado tampoco es un producto químico peligroso. El alcance de la norma es cualquier producto químico, llámese peligroso o llámese no peligroso. Por eso dice, para prevenir y importante, que es prevenir.
prevención. Anteriormente, con el cambio de la norma ISO 9000 versión 2015, antes de esta norma, antes de que tuviera un cambio la norma, se trabajaba mucho en, ok, cometiste un error, ¿qué vas a hacer para que ya no suceda? Con el cambio de la norma ISO 9000, ahora se trabaja para la prevención. Y surge por ahí una nueva norma ISO 31 que habla sobre la prevención de riesgos. Entonces, vuelvo a repetir, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores, ¿cuáles podrían ser los daños en el trabajo? Aquí quisiera separar. Uno es la salud de los trabajadores, que es todo lo que puede relacionarse y que aplica la norma 30 de la Secretaría de Trabajo, la norma 48 de la Secretaría de Salud, y se trata de separar por un momento al personal ocupacionalmente expuesto a todos los POEs para llevar al centro de trabajo. ¿Cuál sería una contaminación en el centro de trabajo? Pues una contaminación en cuestiones atmosféricas, de ambiente laboral, de emanación de gases, vapores, tanto en el ambiente laboral como los que son soltados al medio ambiente por medio de una canaleta, por medio de un tubo, y que se van a la atmósfera. Que el alcance ya no solamente es de la Secretaría de Trabajo, sino de Semarnat. Tener en cuenta que es sobre la prevención de la salud del trabajador y evitar los daños del centro de trabajo y del medio ambiente. Campo de aplicación. Esto es muy importante, siempre me lo preguntan porque hay que recordar que estatal y otro federal, todo se vuelve federal. Y cuando ustedes presenten algunos estudios, tendrán que reportarlos no solamente a nivel federal, sino también pueden reportarlo a nivel estatal. La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas. Tú puedes decirme, oye, yo trabajo en este bien te aplica. Te aplica porque es una norma que rige en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son las referencias? Esto es muy importante. Es una visita de la Secretaría de Trabajo o queremos dar cumplimiento cabal a la norma. Bueno, tenemos que tener alguna referencia. ¿De dónde sale esto? ¿Quién lo inventó? ¿Quién se le ocurrió? Y dice así, para la correctación de esta norma, deben consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas. Ojo con esto. Cuando yo hablo de una norma, quiere decir que es una norma de obligatoriedad, norma oficial mexicana. Hay normas mexicanas. Hay normas, por ejemplo, que no necesariamente debo de tener para dar cumplimiento a la ley. Por ejemplo, una norma ISO me ayuda muchísimo, pero no es algo con lo que me vayan a sancionar mi centro de trabajo. Me ayuda para dar una correcta finalidad de calidad
pero no me van a cerrar mi centro de trabajo. Sin embargo, una norma, llámese Secretaría PRI, llámese Zagarpa, cualquiera de estas, si no doy cumplimiento, voy a tener primero un apercibimiento, después voy a tener una multa y puedo tener un cierre total o parcial de mi centro de trabajo. La primera referencia es la norma 04 del año 1994 que dice, relativa a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo. Recordemos, por favor, recordemos, para no perdernos, porque eso luego suele suceder, que estamos hablando de la norma oficial 05, manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas de trabajo. Por eso es que hago referencia a la norma 4. Dice protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y accesorios en los de producción. Utiliza perfectamente. En los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. ¿A qué le llamo medio ambiente laboral? Es todo aquello en donde el personal que está a mi cargo, mi personal trabajador, mi personal ocupacional, como estudios de ambiente laboral, podemos decir que tenemos los que son, en base a la norma de iluminación, estudios de ruido, estudio de partículas suspendidas o vapores o gases que la norma 10 es todo seguridad e higiene en los centros de trabajo. Disculpe la interrupción. Se corta su audio, sí, como que por momentos lo dejamos de escuchar. Ok, ¿ahí ya me escucho mejor? Sí, pero por partes se corta. Muy como bien, no me voy a explicar más, ya que mucho más, y me voy a regresar rápidamente a la norma 4, por si hay alguien que no escuchó, que dice relativa a los sistemas de protección, dispositivos de seguridad. Señal. Como que no tiene buena señal. Permítanme, estoy verificando mi señal. Sí. Muy bien. ¿Ahí qué tal me escuchan? Ahí ya. Sí. Me voy a mantener aquí en este canal. Sí. Me tuve que mover de lugar. Yo creo que aquí me van a escuchar mucho mejor. Sí. Comento. En la norma 4 nos habla de lo relativo a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria. ¿A qué nos referimos con esto? Si tú estás en un laboratorio, estás en una línea de producción, debes de tener el sumo cuidado, junto con el equipo de mantenimiento, tener todo lo que te produzca a ti seguridad, llámese en bloqueos, llámese en vaciados,
llámese en equipos. Importante la norma 4. En la norma 10 nos habla de la contaminación en el medio ambiente laboral. También es muy importante. El medio ambiente laboral es en donde nos van a respirando el personal ocupacionalmente expuesto, los POEs. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Hacer referencia de igual manera a la norma 5 que estamos hablando de ella. Y aquí nos dice en la norma 10, almacenamiento, manejo de sustancias que son capaces de generar contaminación. No, o 7. La norma 17 de todo el proceso, este no es el de de todo el estudio que se debe de hacer para el equipo de protección personal que se le debe de proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto. Muchas veces llegamos a dar equipo que no cumple la hecho el estudio de análisis de riesgo del equipo de protección personal. Vamos a ver que también hacemos referencia a la norma 26, que son seguridad, los colores y su aplicación en los centros de trabajo. Norma 20. Los señalamientos, todo lo que es la señaléctica. Norma 28, seguridad, código de colores para en las tuberías. Esto es muy importante porque hay que recordar que todas las tuberías deben de ser identificadas, deben de llevar. Se sigue cortando, disculpe. Y por último, la norma 114, y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo. Esta norma 114 va muy de la mano a la norma 18 que conocemos. Armonizado. Para el mejor entendimiento, debemos también hacer mención de las definiciones que nos habla la norma. Estas definiciones que maneja la Secretaría del Trabajo han sido totalmente muy cuidadosas y muy seleccionadas porque abarca todo el material para la prevención de riesgos y el conocimiento del personal ocupacionalmente expuesto. Empezamos con lo que es una actividad peligrosa. Una actividad peligrosa son las tareas derivadas de los procesos de trabajo que generan condiciones inseguras y sobreexposición a los capaces de provocar daños a la salud de los trabajadores o dentro del trabajo. Entonces, cuando yo hablo de una actividad peligrosa, no me refiero únicamente a acciones inseguras en el centro de trabajo. Cuando hablo de una actividad peligrosa, son todas las tareas que derivadas de un proceso productivo eran las condiciones inseguras y No, se va el audio. que seguramente
ustedes dentro de sus procesos pueden determinar si alguien está en un laboratorio y está utilizando una campana de extracción, está usando algún proceso, hora o 60 minutos o 90 minutos en el área de proceso y salir a aspirar 10 minutos a un área que no está contaminada. Esto deben de manejarlo ustedes en sus procedimientos y es un punto crucial. Atmósfera explosiva, área del centro de concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas, se encuentra entre el 20% del límite inferior de inflamabilidad. ¿Sabes qué? En mi empresa no manejamos ningún producto por solo explosivo, y me hago referencia a la dinamita. No, pero a lo mejor puedes tener ácidos y álcalis que puedes tener ahí muy juntos, que por la cantidad de flama o una explosión de eso, a eso se refiere el punto de la norma. Le podemos mandar un... Atmósfera no respirable. Para que vea que no está correcto. Área del centro de trabajo con deficiencia menos del 19.5 o exceso más de 23.0. Bueno, hay equipos mil. Audio. Es que no se oye, ¿no? Bueno, aquí nos va a hacer punto esa norma, referencia. ¿Qué es una autoridad de trabajo? No se escucha. Autoridades administrativas competente inspección en materia de seguridad e higiene en el centro de trabajo y las correspondientes a las entidades federativas o de las que aquellas. Ojo, aquí hay que tener en cuenta que una unidad de verificación no es Puede una verificar autoridad del trabajo. audio. Una unidad de verificación es una entidad que apoya a la Secretaría de Trabajo, pero no es juez y parte. Ajá. Entonces, sí, efectivamente, la Secretaría de Trabajo le concede cierta titularidad, pero el único que puede ser autoridad es la misma Secretaría de Trabajo. Hay mucha transferencia, disculpe. Ok, me estoy acercando un poco más y me estoy moviendo para que tengan mejor recepción. ¿Ahí se escucha un poco mejor? Más o menos. Están hablando y de momento se le va la señal. Ok. Centro de trabajo. ¿Qué debemos entender por el centro de trabajo? Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que realicen actividades de producción, de servicios, en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Esto es muy importante, porque yo no tengo el gusto de conocer, pero si en algún momento su empresa llega a tener alguna filial, algún otro lugar donde otro proceso, a lo mejor a 2 cuadras, a 3 calles, a 10. Haces un proceso y haces otro proceso para que terminado en la calle B que está a 10 minutos. Bueno, si tu razón social habla de un solo proceso,
de una, pues ahí en definitiva solamente aplicará tu centro de trabajo. Pero si tú declaras que tus procesos se ven para dar forma, siempre nos van a decir cuáles son o cuál es el alcance de los centros de trabajo. Y si tú determinas que todo tu proceso lo haces en la dirección a donde estás siendo visitado, es lo único que te pueden revisar. Si tú declaras que llevas varios procesos en diferentes centros de trabajo, vas a ser sujeto a varias revisiones. ¿Qué es un espacio confinado? La norma nos habla, la norma 5 nos habla de espacios confinados. Es un lugar lo suficientemente amplio, configurado de tal manera que una persona puede desempeñar una determinada tarea en su interior que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no esté diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente. Si en tu centro de trabajo debes dar limpieza y mantenimiento al interior, eso es un espacio confinado. Entonces, debes de tener procedimientos que te abarquen esos. Muy bien. Luego tenemos algo importante para dar cumplimiento y nos hablan del examen médico de ingreso estado determinado por un médico para conocer el estado físico y mental del trabajador, para determinar si es factible o no que se expongan las sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo. Ok, a ver, me están comentando que... Ok, acabo de moverme. ¿Se escucha ya un poco mejor? ¿Se escucha? Ok, muchas gracias. Me están diciendo que de repente se corta la voz. Como estoy cerca del aeropuerto, pero me estoy moviendo alrededor de la oficina para que tengan mejor recepción. Ok, me dicen que ya se escuchó mejor. Continúo. Repito, examen médico de ingreso. El examen médico de ingreso es un examen realizado por un médico para conocer el estado físico y mental del trabajador, para determinar si es factible o no ponga las sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo. Esto es importante porque la norma 48 nos dice o nos menciona que debemos tener un protocolo para el personal ocupacionalmente expuesto e inclusive nos determina ciertos estudios que se deben realizar para el personal. Un ejemplo, porque no aplica para todos. Si ustedes están en un laboratorio con un equipo, un HPLC, y ese equipo trabaja con cierto líquido que puede ser cancerígeno, bueno, la norma 18 nos va a decir que tenemos que hacer algunos estudios en sangre para poder determinar al principio del año cómo está el trabajador y cómo está al principio del próximo año. Si hay alguna alteración, pues obviamente debemos de retirar al personal. Y lo mismo va a suceder editado conforme las sustancias que ustedes declaren. Ok, muchas gracias. Lo que comentaba yo al trabajador, un ejemplo con una química sanguínea. Entonces,
Cuando yo presento la norma 30 y presento a mis trabajadores, obviamente al año deberé yo de tener los mismos resultados para que no haya variaciones y no tenga que sacar a ese personal de esa posición. Va muy de la mano con el examen médico específico, que es un examen realizado por un médico, alguna alteración a la salud del trabajador, con la finalidad de realizar una evaluación médica exhaustiva con respecto a las sustancias químicas peligrosas a las que está expuesto en el centro de trabajo y poder o al mismo trabajo. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, una espirometría. Una espirometría me va a determinar si es que yo tengo alguna alteración de trabajador o no. Me comentan que se sigue cortando. Voy a cambiarme totalmente de señal. Vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos de internet, por favor. Ok, muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar. Me acabo de cambiar radicalmente de lugar. ¿Se escucha ya mejor en ese lugar? Sí, ya se escucha el motor. Se escucha bien, Guillermo, adelante. Perfecto. Vamos a continuar. De todos modos, cualquier tema, por favor, por aquí por el chat los puedo atenderlo. Me voy a regresar un poquito solamente al examen médico específico. El examen médico específico, como lo dice la norma, dice que es un examen realizado por un médico cuyo contenido está determinado por la literatura específica. Se realiza cuando se sospecha una alteración en la salud del trabajador, con la finalidad de realizar una evaluación médica exhaustiva con respecto a las sustancias químicas peligrosas a las que está expuesto en el centro de trabajo. Ojo, es muy importante para dar cumplimiento a este punto, porque además se amarra perfectamente con la norma 30 y les repito, la norma 48. Aquí hay algo importante. Cuando yo les hablo de la norma 48, por favor, hay que revisar que para la presentación de la norma 30 en su centro de trabajo, quien la vaya a realizar, debe de llevar un protocolo. El protocolo de actuación es el mismo que les estoy mencionando en la norma 48. Ahora, este protocolo, en tanto la norma 48 y la norma 30, nos pide los exámenes para el personal ocupacionalmente expuesto, los POEs. Y esos exámenes son los exámenes médico específico. Yo hablo mucho, por ejemplo, de las espirometrías en su caso, o cuando aplique alguna persona, por ejemplo, en el caso particular de una audiometría, en el caso particular, por ejemplo, de exámenes a la vista, esos son exámenes que se aplica al personal ocupacionalmente expuesto. En este caso, pues obviamente todos los que tengan que ver con química sanguínea y con las vías respiratorias del personal. El examen médico periódico es un examen realizado y determinado por un médico cuyo objetivo es vigilar la salud del trabajador expuesto a las sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo. Obviamente, partiendo de la experiencia y del conocimiento médico, un personal o un médico del trabajo les va a decir cuáles son los estudios que debería de tener este personal, esta persona, y se aplican una vez al año. Explosivos primarios son materiales que presentan facilidad para que se les haga detonar, ya sea por calor, chispa, fuego o fricción, por lo que se utilizan como disparadores y en la mayoría de los casos son poco estables. Continuamos, explosivos secundarios.
son materiales que requieren de un explosivo primario o agente de detonación para que se inicie. Inestabilidad. ¿Qué es inestabilidad? Es una característica de aquellas sustancias químicas que por sus propiedades físicas y químicas alteran su estado de equilibrio al aplicarles energía. Material resistente al fuego son los materiales no combustibles que sujetos a la acción del fuego no lo transmiten sujetos a la acción del fuego no lo transmiten ni generan humos o vapores tóxicos, ni fallan estructuralmente por un periodo de al menos 2 horas. También tenemos dentro de las definiciones lo que es un polvorín. Un polvorín es un local destinado para almacenar sustancias explosivas. Procedimiento seguro. Secuencia ordenada y lógica de actividades para llevar a cabo una tarea de forma tal que se minimicen los riesgos a los que se expone el trabajador. Riesgo potencial. Es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa cause daño a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo. Este riesgo potencial, este inciso singularmente o particularmente tiene mucha importancia, porque más adelante ustedes van a tener que determinar el riesgo que tienen las sustancias químicas en su centro de trabajo. Y obviamente hay una metodología de trabajo para que ustedes determinen el riesgo conforme a la frecuencia, a la probabilidad y al impacto que ocasiona. Sustancias combustibles son aquellas en estado sólido o líquido con un punto de inflamación mayor a 37.8 grados centígrados. Sustancias corrosivas son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso que causan destrucción o alteraciones irreversibles en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto. Una vez más, hago mención, hay que recordar que la norma 5 me dice que es el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, que puedan ocasionar algún daño tanto al centro de trabajo como al personal ocupacionalmente expuesto. Posteriormente, tenemos sustancias corrosivas. Son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso que causan destrucción o alteraciones irreversibles en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto. Sustancias explosivas son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso que por un incremento de temperatura o presión sobre una porción de su masa reaccionan repentinamente generando altas temperaturas y presiones sobre el medio ambiente circundante. Sustancias inflamables, bueno, son aquellas que en estado sólido, líquido, gaseoso, con un punto de inflamación menor o igual a 37.8 grados centígrados, prenden fácilmente y se queman rápidamente, generalmente de forma violenta. Sustancias irritantes son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso que pueden causar un efecto inflamatorio reversible en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto. Una sustancia química peligrosa son aquellas que por sus propiedades físico y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de inflamabilidad o explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o una acción biológica dañina y puede afectar la salud de las personas expuestas o causar daños en instalaciones y equipos. Sustancias reactivas son aquellas que presentan susceptibilidad para liberar energía. Y por último, sustancias tóxicas son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso que pueden causar trastornos estructurales o funcionales que provoquen daños a la salud o la muerte si son absorbidas aún en cantidades relativamente pequeñas por el trabajador. Y hay que tomar en cuenta que son absorbidas solamente, no tiene que ser necesariamente por la vía respiratoria, sino puede ser también por la piel o inclusive tragadas por el propio trabajador. Ventilación es el sistema de inyección y extracción de aire
por medios naturales o artificiales mediante el cual se pueden modificar las condiciones del aire, del medio ambiente laboral en cuanto a concentración de contaminantes, temperatura y humedad. Con esto, en cuestiones de definiciones, quiero hacer mención que la norma tiene este alcance. Obviamente, muchas de estas actividades son compartidas no solamente por el personal ocupacionalmente expuesto, sino también por el personal de mantenimiento, por el personal de producción, por el personal de logística y transportación, por el personal de almacenamiento. Bueno, todo el personal está involucrado. Hago un ejemplo aquí en cuestiones de ventilación. Si el centro de trabajo no tiene los medios de ventilación adecuados, voy a tener yo ahí alguna alteración y obviamente no voy a dar cumplimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que deben ustedes garantizar que el área de mantenimiento le hace un mantenimiento preventivo, correctivo, a los sistemas de ventilación artificial, llámese, por ejemplo, aire acondicionado, llámese ventiladores, llámese las cebollas que están en las áreas de procesos, etcétera. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? ¿Cuáles son las obligaciones del centro de trabajo? ¿Cuáles son las obligaciones que debe de tener nuestro lugar de trabajo para dar cumplimiento a la norma? Número 1, elaborar y mantener actualizado en cuanto a los cambios de procesos o sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo un estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas conforme lo establecido en el apartado 7.1. ¿Qué es eso del apartado 7.1? Y lo vamos a ver en este momento. Nos habla de un estudio para analizar el riesgo potencial. El estudio para analizar el riesgo potencial debe realizarse tomando en consideración los siguientes puntos. Número 1, las características de los procesos de trabajo. Una vez más, ya habíamos platicado acerca de lo importante que es tener nuestros procesos o nuestros instructivos al pie de la letra, claros, entendibles y legibles, y que todo el personal que está operando con esa sustancia lo conozca, ya sea la sustancia química en materia prima, ya sea la sustancia química en producto terminado, o inclusive las sustancias químicas que se van al almacén temporal de residuos peligrosos. A eso nos referimos con las características de los procesos de trabajo. La segunda es las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de las sustancias químicas peligrosas. Ahí vemos una imagen de una hoja de datos de seguridad que nos habla en los apartados del 7 al 9 de las propiedades físicas y químicas que debe de mantener o que debe de tener en la misma hoja de seguridad la materia prima o el proceso o la materia ya convertida en producto final. El grado y tipo de riesgo de las sustancias conforme a lo establecido en la norma 114 u la norma 018 de la Secretaría de Trabajo, ya muy enfocado al sistema globalmente armonizado. Las actividades peligrosas y los trabajos en espacios confinados y las zonas de riesgo del centro de trabajo y el número de trabajadores expuestos en cada zona. Estos 5 elementos conforman el estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas. Con esto quiero decir que cuando tengan ustedes la visita de una inspección en el centro de trabajo, en su empresa, y les pida dar cumplimiento a la norma número 5, lo primero que les va a pedir es esto, el estudio de riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas.
En resumen, van a tener que mostrar los procesos de trabajo, tal vez tengan 1, 2 o 3 procesos. Obviamente van a tener que tener ustedes a la mano las hojas de seguridad actualizadas, tanto de la materia prima como del producto final que ustedes tienen. Les van a pedir, obviamente, que todos, esto ya es una inspección física, que todas las sustancias que ustedes tienen deben estar identificadas bajo la norma 114 o la norma 118 con el sistema globalmente armonizado, y los pictogramas que tengan declarados en esos materiales deben ser los mismos que tengan en sus hojas de seguridad. Si ustedes tienen algún proceso dentro de su empresa que tengan que hacer trabajos en espacios confinados, también deberán declararlo. Y por último, deberán de tener un layout de las zonas de riesgo del centro de trabajo y el número de trabajadores expuestos en cada zona por jornada laboral o por turno laboral. ¿Ok? Continuamos. Es importante, nos dice el apartado 5.3, elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas, en los cuales se debe incluir la identificación de los recipientes. Repito, el apartado 5.3 es muy importante. Si ustedes ya están trabajando con una norma ISO, la norma ISO, hay modificaciones a los procesos y ustedes van a determinar si es al año, si es cada 2 años, cada 3 años. Por eso menciona aquí que debe tener una verificación. Si ustedes no están trabajando con la norma ISO, cuando ustedes elaboren el procedimiento, deben de determinar cuándo se hará una próxima revisión. Con esto vamos a dar cumplimiento a la actualización. El 5.4 dice, con base en los resultados del estudio, para analizar el riesgo potencial, que ya lo vimos, debe contarse con la cantidad suficiente de regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo para la atención de casos de emergencia. ¿Qué llega a pasar? Si tú en el laboratorio, si tú en tu área de proceso llegas a tener ahí o se te llega a vertir una sustancia que puede ser corrosiva, que puede ser agresiva, bueno, tu hoja de datos de seguridad te va a indicar que debes estar por lo menos 15 minutos bajo el chorro del agua corriente para encapsular la sustancia química peligrosa. De igual manera, hay un procedimiento para poder quitarse o desprenderse de tus ropas, de tu uniforme, con el cual ya tuviste tu contacto con esa sustancia. Llámese cualquier sustancia. Tal vez la sustancia, por mínimo o más sensible que pueda parecer, debe haber un procedimiento tanto para quitarte la ropa, y si te cayó en tu piel, debes acudir al chorro del agua corriente para que estés ahí 15 minutos. Ahora, si no traes el equipo de protección personal, por ejemplo, una careta o tus gogles, bueno, y traes ahí una mezcla o te brincó una sustancia en los ojos, de igual manera en el lavaojos debes de tener ahí el contacto con el agua corriente. Por eso es que el apartado 5.4 es muy importante dar cumplimiento. En el apartado 5.5, perdón, aquí hago un paréntesis. Tú puedes tener todos los procedimientos habidos y por haber muy bonitos en tu carpeta. Y puedes tener lavaojos y puedes tener regaderas de emergencia. Pero si tú no tienes declarado, por ejemplo, en la norma 1, cada cuándo le das el mantenimiento, la revisión a tus lavaojos o tus regaderas de emergencia, y el día de la inspección
Ya no quiero decir el día que tengas una emergencia, el día de la inspección no funciona, de nada te va a servir. Entonces, pueden pasar varias cosas. La primera es que tengas tus regaderas, tengas tus lavaojos. Por favor, verifica una vez a la semana que estén limpios y que estén funcionando. Y por favor, colócalo en tu programa de mantenimiento, en tu programa de revisión mensual, que lo estás haciendo. En el apartado 5.5 dice lo siguiente, también es muy importante: con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, donde por la actividad laboral el depósito de sustancias químicas peligrosas en la piel o en la ropa del trabajador puede ser un riesgo para la salud, debe contarse con la cantidad suficiente de regaderas, vestidores y casilleros para los trabajadores y proporcionar en su caso el servicio de limpieza de la ropa. No todas las empresas están obligados a mantener un sistema de limpieza o de lavandería para la ropa o los uniformes del trabajador. Generalmente esto se utiliza cuando trabajan con polvos, con ácidos, que el uniforme queda totalmente impregnado y no pueden llevarse esta ropa a lavarla en casa. ¿Por qué? Porque puede haber una contaminación con la demás. Sin embargo, bueno, hay mucho uniforme, por ejemplo, las batas, que algunas sí pueden ser lavadas en casa y obviamente el proveedor, la hoja de datos de seguridad, te va a indicar cómo debes de lavar tu uniforme. Esto es muy importante y hay que solicitárselo al responsable del área de seguridad e higiene que nos diga la característica y la composición tanto de jabón y de qué tipo de jabón o materiales para lavar yo mi uniforme, sobre todo para no contaminar la demás ropa en casa. El apartado 5.6 nos menciona: con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, se debe contar con un manual de primeros auxilios. Esto es muy importante, muy importante que debamos de tener el conocimiento del manual de primeros auxilios, en el cual se deben definir los medicamentos y los materiales de curación que requiere el centro de trabajo y los procedimientos para la atención de emergencias médicas. Se puede tomar como referencia la guía de referencia que se incluye al final de la norma, lo cual vamos a ver. Y el 5.7 dice: proporcionar los medicamentos y materiales de curación necesarios para prestar los primeros auxilios conforme al apartado 5.6, que lo vamos a mencionar. Esto es muy importante porque generalmente la gente del área de seguridad e higiene luego es muy dada a que, teniendo un manual de primeros auxilios, con ese queremos abarcar todas las normas, pero no es así. ¿Por qué? Porque cuando estoy trabajando con sustancias químicas peligrosas, yo en el estudio de riesgo potencial voy a determinar cuáles son los riesgos a la salud. Generalmente puedo mencionar algunas muy frecuentes. Pueden ser quemaduras, pueden ser abrasaduras, pueden ser lesiones de quemadura de primero, segundo y tercer grado, puede ser intoxicación a las vías respiratorias, etcétera. Que no es lo mismo si estoy trabajando, por ejemplo, en alturas, que puedo tener ahí una caída, una fractura expuesta, etcétera, etcétera. Con eso quiero decir que el manual de primeros auxilios y el personal que esté capacitado en el área de primeros auxilios, el primer respondiente, debe de tener las características y el conocimiento para atender la emergencia de manera diferente. Los materiales y los métodos de curación deben ser de manera diferente. No todos son todólogos. Y si hay una persona que está totalmente capacitada en primeros auxilios, está perfecto, pero debe de tener el conocimiento en esta norma y debe ser avalado por un médico, el cual esté dando el conocimiento y la capacitación para atender quemaduras por ácidos.
Los tipos de botiquín. Y el tipo de botiquín será de acuerdo al tipo de actividad que se vaya a desarrollar, ya lo mencionamos, o al sitio en el que se encuentra. Como características importantes para el botiquín se mencionarán de fácil transportación, que sea visible, que sea de fácil acceso, que sea identificable, con una cruz roja visible, de peso no excesivo, sin candados o dispositivos que dificulten el acceso y a su contenido y con un listado del contenido que debe de tener. Eso es importante porque yo me he dado cuenta en muchas empresas que colocan su botiquín de primeros auxilios y le ponen un candado. Y si llega a pasar una emergencia donde yo requiera rápidamente de una gasa, de una venda, de colocar alguna solución salina arriba de una quemadura, alguna cortada, no lo puedo hacer porque está cerrado el botiquín y no está la persona que lleva la llave. Por eso es que debe ser de fácil acceso y es muy importante que debe de haber un contenido escrito del botiquín para que yo sepa y pueda darle rotación a los productos. Porque puedo tener yo algunas torundas con benzal, con yodo, con alcohol, con agua oxigenada, pero no son de por vida. Entonces, el mismo médico, el mismo servicio médico me va a decir, esto te puede aguantar o tiene una tolerancia de 2 meses. Yo le pongo la etiqueta y en la etiqueta debe decir descontinuar con fecha 2 de agosto. Entonces, si ya estamos a 3 de agosto, debo de tirarlo y debo de cambiarlo y debo de volver a verificar su caducidad. Voy a hacer el comentario de lo que debe de contener un botiquín porque, créanme, esto es un tema que ha entrado mucho a discusión por muchos especialistas en seguridad e higiene, pero esta norma es muy clarividente de lo que debe de mantener el botiquín para la norma 5. Como cuidado se recomienda, número 1, que se encuentre en un lugar fresco y seco, que el instrumental se encuentre limpio, que los frascos estén cerrados y de preferencia que sean de plástico para evitar que sean de cristal, que los medicamentos no hayan caducado, que el material se encuentre ordenado y si se cuenta con instrumental quirúrgico como tijeras, pinzas o agujas, debe estar empacado ya sea en pequeños paños de tela o en el papel absorbente y etiquetado con el nombre de instrumentos que contiene. Aquí voy a hacer un comentario que es importante muchas veces cuando estamos trabajando con una metodología o una implementación HACCP, sobre todo cuando hay una planta de proceso de alimentos, no se nos permite tener agujas, no se nos permite tener material de curación o material quebradizo. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el laboratorio, si yo tengo un laboratorio, puedo tener ahí un botiquín con lo que me permita tener la misma metodología y puedo tener en otra área como el servicio médico, como el área de vigilancia, todo el demás material con el cual yo pueda atender una emergencia de primero o segundo nivel, ¿ok? El material que conforma el botiquín se puede clasificar de la siguiente manera: material seco, material líquido, instrumental, medicamentos, material complementario. Se debe tener en cuenta que la cantidad de material ha de ser la adecuada con respecto al uso al que le vaya a destinar y a las posibilidades económicas con que se cuente. Todo el material que se menciona es básico y debe existir en cualquier botiquín. Por ejemplo, material seco. El material seco es aquel que por sus características debe permanecer en ese estado. Este comprende los siguientes elementos: torundas de algodón, gasas de 5x5, compresas de gasa de 10x10, tela adhesiva, vendas de rollo elástica de 5 centímetros, de 10 centímetros, vendas de gasa con las mismas dimensiones que las dos anteriores, de 10 y 5, venda de 4, 6 u 8 cabos, abatelenguas y apósitos de tela o vendas adhesivas. ¿Qué es el material líquido que debe tener mi botiquín para dar cumplimiento a la norma? Bueno, debe haber benzal, tintura de yodo, conocido como isodine en espuma, jabón, neutro, de preferencia líquido, vaselina,
alcohol, agua hervida o estéril. Y por último, el instrumental que debe de tener es tijeras rectas, pinzas Kelly, pinzas de disección, termómetro, ligadora de hule, jeringas desechables de 3.5 y 10 mililitros con sus respectivas agujas. Ahora, ¿qué pasa con el medicamento? El medicamento es muy cauteloso. La Secretaría de Trabajo ni la norma 48 de la Secretaría de Salud mencionan qué tipo de medicamento debe de haber. Ojo, debe ser medicamento que no sea controlado y eso es a discreción del servicio médico. Si tú consideras que debes de tener aspirinas, que debes de tener a lo mejor por ahí un Pepto-Bismol, son puros medicamentos OTC, son medicamentos que no requieren de una receta médica. Si tu procedimiento dice que cualquier trabajador que tome un medicamento controlado debe reportarlo al servicio médico, así lo debe de ser. Y generalmente ustedes determinarán si este medicamento lo puede tener en su casillero o debe de reportarlo en el servicio médico y cuando toque su hora de tomar el medicamento deberá acudir con él. Eso lo reportan ustedes porque es un proceso interno. Pero la Secretaría de Trabajo no menciona qué medicamentos son los que se deben de adquirir ni de comprar. Y tampoco van ustedes como empresa estar suministrando el medicamento de un tratamiento a un trabajador. Porque, por ejemplo, si el trabajador tiene gripa y deciden ustedes comprarle el medicamento que es un antibiótico porque el médico se lo recetó, bueno, eso ya es cuestión del propio trabajador. Repito, en cuestiones de medicamento vamos a basarnos únicamente a aquellos que no son ni de tratamiento, ni son recetados únicamente controlados con receta médica, y son aquellos medicamentos que el servicio médico nos recomiende. Continuando con los puntos para dar cumplimiento, vemos el 5.8 que dice asignar, capacitar y adestrar al personal para prestar los primeros auxilios. Eso es muy importante porque dentro de las brigadas de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene hay que recordar que tenemos no solamente brigadas de evacuación, de combate contra incendios, de búsqueda y rescate, hay una brigada de primeros auxilios. Y estos brigadistas son los que deben estar capacitados para prestar los primeros auxilios cuando se presente una contingencia en el proceso de manejo de sustancias químicas peligrosas. Repito una vez más, muy independiente de la capacitación que reciba el personal de primeros auxilios de su empresa, por favor, hagan referencia a lo que indica la hoja de datos de seguridad de materiales. Me ha tocado ver en algunas empresas cuando toman algunos cursos que el mismo paramédico, la misma persona que está dando el curso dice, escupa, no se lo trague, cuando en realidad estas prácticas ya quedaron obsoletas. No se recomienda el vómito. Me queda claro que este no es un curso de primeros auxilios, habrá expertos que se los puedan explicar, pero por favor revisen su hoja de datos de seguridad de materiales. Ahí mismo se van a encontrar que dice la exposición al chorro del agua corriente, si es agua fría, si es agua tibia. Ahí mismo dice qué es lo que deben de hacer en el caso de haber tragado sustancias vía por la boca o si les cayó en la piel, etcétera, etcétera. En el punto 5.9 nos dice proporcionar el equipo de protección personal conforme al estudio para analizar el riesgo potencial y a lo establecido en la norma 17. Ahí vamos a determinar si necesitamos una máscara
cara completa, si necesitamos una mascarilla media cara, qué tipo de filtros son los que nos deben de dar, qué tipo de uniforme, si es una bata, si es una camisola tipo pescadora, si es un traje Tyvek, ¿sí? O sea, ahí nos van a decir hasta inclusive el tipo de calzado. 5.10, disponer de instalaciones, equipo o materiales para contener las sustancias químicas peligrosas para que en el caso de derrame de líquidos o fuga de gases se impida escurrimiento o dispersión. Hay muchos almacenes que tienen extractor de gases y vapores que los concentran dentro de una cámara o en su defecto, no en su defecto, y también tienen los diques diseñados para un derrame, una contención. La misma norma nos indica la capacidad o profundidad con la que debe estar el dique. Muchas veces por efecto de la física, si ustedes tienen un dique y tienen ustedes un tambor, un ejemplo de 200 litros y tiene ahí un derrame, va a llegar el momento en el cual ya no se va a derramar. Sin embargo, hay que ver qué tipo de diques son los que tienen ustedes y hay que ver la capacidad de contención del dique, ya puede ser de cemento, puede ser de algún otro material metálico, por ejemplo, que debe de tener. Pero repito, la misma norma nos lo va a indicar. 5.11. Establecer por escrito las actividades peligrosas y operaciones en espacios confinados que entrañen exposición a sustancias químicas peligrosas y que requieran la autorización para ejecutarse y elaborar el procedimiento de autorización de acuerdo a lo establecido en el apartado 7.2. Por ejemplo, tú puedes tener un dique, un contenedor de 50,000 litros o de 5,000 litros y puedes tener formaldehído. Y ese contenedor le das mantenimiento, le das una limpieza, a lo mejor una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses. Cuando llegue el momento, lo vacías completamente. Sin embargo, hay un procedimiento para trabajos en espacios confinados. Sin embargo, hay una capacitación especial para trabajar en espacios confinados y tener el equipo de protección adecuado. Y obviamente hay un procedimiento, porque no lo hace solo, que hay una persona que está con él con una cuerda de vida. A eso se refiere. Amén de que hay un equipo que te mide la intensidad del gas que está adentro concentrado, ¿ok? Y el equipo de protección que tú utilizas puede ser con un equipo autónomo, puede ser con una mascarilla media cara, etcétera, etcétera. Aquí vemos el procedimiento de autorización para realizar las actividades peligrosas. Se debe elaborar un documento que contenga descripción de la actividad, nombre del trabajador a efectuar esa actividad, lugar en donde se realizará la actividad, hora y fecha programadas para el inicio y terminación de la actividad, equipo de protección personal a utilizar, nombre y firma del responsable que da la autorización, nombre y firma del responsable del área en donde se realizará esa actividad, nombre y firma de enterado del responsable de mantenimiento y por último, anexar el procedimiento seguro para realizar esa actividad. Ahora, es muy importante. Yo sé que muchas empresas son enemigos de la formatitis, de los formatos. Sin embargo, la misma Secretaría de Trabajo nos exige tener los formatos vigentes y nos va a solicitar en cualquier inspección los últimos formatos y puede ser, ojo, si tenemos una revisión, por ejemplo, el día 1 de junio del año 2022, nos puede solicitar los últimos 3, 4, 5 o los puede solicitar desde el año 2021, aunque el inspector revise únicamente 1 o 2 al azar. Estamos obligados a tener todos los formatos para trabajos en espacios confinados. Y estos 9 puntos que les acabo de mencionar no es un invento, es algo que está en la norma y si ustedes elaboran su formato para dar cumplimiento y por seguridad
del trabajador deben de colocar estos 9 apartados. 5.12. Elaborar un programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, conforme el apartado del capítulo número 8. ¿Qué nos dice el apartado del capítulo 8? Lo voy a decir muy breve. Digo, todo está en la norma y seguramente ustedes ya, el personal de seguridad de su empresa ya lo tiene. Vamos a mencionarlo de manera breve, por favor. Programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Este programa debe de contener lo siguiente: las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas que se manejen, transporten o almacenen en el centro de trabajo de conformidad con lo establecido en la NOM 114. Tú puedes preguntarme, oye, en el área de almacén llega mi materia prima. Son, un ejemplo, 10 sustancias. Cuando yo la llevo a mi laboratorio y empiezo a procesarlo, utilizo otros reactivos que ya no son materia prima, que son reactivos para volver un producto terminado, y son otros 10. Pero cuando yo lo bajo al área de proceso, al área de producción, bueno, esos 10 reactivos y esas 10 materias primas se convierten a lo mejor en un producto nuevo, totalmente diferente, que ya lleva una mezcla de 5 productos y se vuelve y se llama Antac Plus A3. Muy bien. Entonces, ya estamos hablando que debiste haber tenido 20 hojas de seguridad, tanto de tus reactivos, 10, como 10 hojas de materia prima, más una más, que es tu producto terminado. Sí estás obligado a tenerlas. Y no es necesario que tú las desarrolles. Tú puedes hablar con la gente de compras y puedes decirle, oye, compras, por favor, cuando me mandes comprar la materia prima, que me manden la hoja de datos de seguridad completa, son 16 apartados, y en el idioma español. Por favor. Siguiente punto. Debemos de tener los procedimientos de limpieza, y orden, con las cantidades máximas de las sustancias que se pueden tener en el área de producción en base al estudio para realizar el riesgo potencial. Ojo, también nos pide qué sustancias vamos a utilizar para la limpieza del área de trabajo. El tipo del equipo de protección personal específico al riesgo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el equipo de protección que voy a utilizar en el laboratorio, que voy a utilizar en el almacén o en el área de proceso. Y esto también me lo indica mi hoja de datos de seguridad de materiales. El procedimiento de limpieza, desinfección o neutralización de las ropas y el equipo de protección que pudieran contaminarse con sustancias químicas peligrosas, cuando el estudio para analizar el riesgo potencial así lo indique. ¿Qué llega a pasar si, por ejemplo, tu bata llega a contaminarse de ácidos? ¿Ok? ¿Cómo lo vas a neutralizar? ¿Cómo lo vas a limpiar? ¿Cómo lo vas a lavar? El plan de emergencia en el centro de trabajo, que debe contener los procedimientos de seguridad en caso de fuga, derrame o emanaciones o incendio. El manual de primeros auxilios conforme lo establecido en el apartado 5.6 que ya vimos. El procedimiento para evacuar. El procedimiento para volver a condiciones normales. Los procedimientos para rescate en espacios confinados. Debe haber una prohibición de fumar y utilizar flama abierta en las áreas donde esto represente un riesgo. Y los procedimientos seguros para realizar las actividades peligrosas y trabajos en espacios confinados. ¿Ok? El programa específico de seguridad e higiene
para el manejo, transporte y almacenamiento, que lo acabamos de mencionar, que es el siguiente punto que te va a pedir la Secretaría de Trabajo para podértelo inspeccionar, debe de mantener estos puntos que acabo de mencionar. Y estos puntos vienen dentro de la norma. Si tú tienes hoy por hoy tu programa específico de seguridad e higiene, ¿ok? Por favor, chécalo. Y si cumple con estos puntos del 5.12, estás cubierto, estás dando cumplimiento. Hay algo muy importante que es el PAST. El PAST es un programa de autoevaluación de la Secretaría de Salud, de Trabajo, perdón, en donde los responsables del área de seguridad e higiene, junto con un equipo disciplinario, multidisciplinario, que puede ser el área de recursos humanos, seguridad, producción, servicio médico, inclusive el área de ventas, bueno, todo mundo, lo llenan y lo complementan. Y ahí te vas a dar cuenta que si tú dices tener un programa específico de seguridad, pero se te olvidó colocar en dónde están los señalamientos de prohibición de fumar, se te olvidó colocar tu programa de limpieza y tus cantidades para limpiar los equipos, la ropa, tu equipo de protección personal, quiero decirte que no estás cumpliendo. Quiero decirte que si el inspector te revisa esto y ve que hay una falta en tu programa, te lo va a poner por escrito y te va a dar unos días para que puedas complementarlo y presentarlo en la Secretaría de Trabajo. Quiero decirte que no estás cumpliendo. Entonces, para cualquier duda, por favor, remítete a la norma. 5.13, capacitar y adestrar a los trabajadores en el programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Si tu centro de trabajo manipula o trabaja dentro de sus procesos con amoníaco, por decir algo, una sustancia muy común. Ya lo hablamos en el punto anterior, en el 5.12. El punto 5.12 nos dice que debo de tener personal preparado para evacuar ante cualquier derrame, cualquier eventualidad de tener una sustancia que ya no está dentro de mi control, porque a lo mejor hay una fuga en el medio ambiente laboral o en el medio ambiente, como el amoníaco. Obviamente, el personal que va a atender esta primera atención va a ser el área de seguridad e higiene. Si no puedes controlarla de inmediato, vas a tener que llamar a tu proveedor y vas a tener que llamar a Protección Civil. ¿Okay? Pero deben haber personas totalmente capacitadas. Y obviamente hablábamos también del equipo de protección personal, porque si tú te metes, lo sabemos perfectamente, a controlar una fuga en tu tanque de amoníaco y lo haces de entrada en contra del viento, pues bueno, vas a tener ahí, vas a perecer, ¿no? Debes de tener tu equipo de protección personal y no te vas a meter con una máscara media cara ni con una máscara completa, vas a tener que utilizar un equipo autónomo, y si ese equipo autónomo no tiene el tanque de oxígeno cubierto o está roto, bueno, vas a tener ahí un caso muy severo, una crisis muy severa, donde no solamente vas a tener un muerto, sino vas a tener 2 muertos, ¿no? Entonces es muy importante, por eso el punto 5.13, capacitar y adiestrar a los trabajadores en el programa específico. Repito una vez más, porque a lo mejor puedes pensar que te me estás perdiendo. La norma oficial mexicana 05, de la cual estamos hablando, dice manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y salvaguardar al personal ocupacionalmente expuesto y en los centros de trabajo. Y si tienes que controlar una fuga de amoníaco, por salvaguardar al personal ocupacionalmente expuesto, y si tienes que controlar un incendio o un conato de incendio, pues obviamente tienes que tener personal capacitado y adiestrado.
Contar con un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo e instalaciones. Una vez más, hablamos del personal de mantenimiento, que es muy importante su participación en esta área. ¿Por qué? Porque ellos son los que, si nosotros reportamos, oye, tengo una fuga y necesito que en el tanque de amoníaco se controle para evitar que haya una fuga desproporcionada, mantenimiento lo va a tener que hacer, ¿ok? Entonces, es muy importante el poderlo tener en cuenta en el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. 5.15, elaborar y mantener durante al menos 12 meses un registro de mantenimiento correctivo y preventivo. Dentro del cumplimiento de la norma número 5, dentro del cumplimiento, por ejemplo, de la norma número 4, dentro del cumplimiento de la norma número 1 y otras normas, te van a pedir que tengas tu plan de mantenimiento preventivo, correctivo y sus acciones de mejora de todo el equipo que tenga que ver en el área de proceso que se pueda convertir en un riesgo. ¿Ok? 5.18, que se practiquen, 5.16, comunicar a los trabajadores los riesgos a los que estén expuestos. Importante. Este punto, para dar cumplimiento a este punto, es muy sencillo. Tú puedes tener reuniones con tu personal y, número 1, decirle al responsable del área de seguridad, dime por favor cuáles son los puntos en donde voy a tener mis zonas de riesgo, o los más complicados o los más críticos. Y ellos te van a decir, por ejemplo, pues el área del tanque de amoníaco, el área de calderas, etcétera, etcétera. Tú vas a tener que reunirte con todo tu personal de todas las áreas y vas a tener que explicarles cuáles son las áreas más propensas a tener un riesgo, cómo controlarlos y cuál es el equipo, por ejemplo, de protección personal que deben usar y los riesgos a los que están sujetos. El 5.18 nos dice que se practiquen exámenes médicos de ingreso periódicos y especiales a los trabajadores que están expuestos a las sustancias químicas, ¿no? Ya habíamos platicado la importancia que tienen los exámenes médicos periódicos y los exámenes médicos del personal ocupacionalmente expuesto. Y para eso se hace para determinar año con año, por si hay alguna alteración en la salud del trabajador, poderlo, una de dos, o cambiarlo o poder modificarlo. No vamos a correr al personal, simplemente podemos cambiarlo de área o podemos cambiarlo de sector para que su salud no se vea deteriorada. Obligaciones del trabajador, porque no todas son las obligaciones del patrón. Cumplir con las medidas de seguridad establecidas por el patrón invariablemente. Participar en la capacitación o adiestramiento proporcionado por el patrón obligatoriamente. Hoy por hoy ustedes están dando un cumplimiento normativo, que es participando en esta capacitación. Cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección personal, porque hay que considerar que, por ejemplo, muchas veces, voy a hablar de las botas de seguridad, muchos trabajadores las llegan a sacar y se las llevan a casa y luego las utilizan para hacer ahí trabajos en casa y el zapato deja de cubrir cierta función y cuando les llega a caer un ácido, cuando llega a caer algún aceite y tienen contacto, pues obviamente el calzado ya no cumplió su misión y la culpa es totalmente del patrón y no es así. Ajá. Personal, participar en las brigadas de respuesta de emergencia, eso es importantísimo. Hay que considerar que la norma nos pide ciertas características que debe de tener el personal, el brigadista, y debemos hacer caso total y caso cabal a ellas. Si yo voy a tener una persona que tiene una pésima actitud, no la voy a meter a una brigada. Obviamente también debo de tener en consideración las capacidades físicas, porque no todo es actitud, sino debe haber también aptitud.
Someterse a los exámenes médicos que correspondan según la actividad que desempeñen y que el patrón indique. Si tú tienes un trabajador que en algún momento lo mandas a hacer una espirometría y ese día no quiso ir porque le dio flojera o porque faltó, bueno, pues el señor tendrá la obligación de tener que ir a que le hagan el estudio y que te traiga los resultados del estudio. ¿Por qué? Porque es una obligación laboral. Requisitos administrativos. El estudio para analizar el riesgo potencial debe realizarse tomando en consideración los siguientes puntos. Número 1, las características de los procesos del trabajo. Ya hemos hablado muy detalladamente de estos puntos, que las características del proceso del trabajo deben ser claras, precisas y muy transparentes para todos los trabajadores para que los puedan entender, los puedan aplicar. También habíamos comentado que debe de tener una periodicidad, no son eternos. Yo me he topado en algunas empresas que los procesos de trabajo son del año 1998 y todavía los siguen presentando como vigentes y es imposible. Ya cambió tanto el proceso como cambió la infraestructura. Las propiedades físico-químicas y toxicológicas de las sustancias químicas peligrosas. ¿Cómo lo vamos a ver o cómo vamos a dar cumplimiento? Número 1, todo el personal que esté trabajando con las sustancias químicas debe de conocer la hoja de materiales, la hoja de datos de seguridad de materiales. Número 2, estas hojas de datos de seguridad y materiales nos marca la norma que deben estar en la fuente de trabajo. Si yo estoy en el laboratorio y ahí utilizo 20 sustancias químicas, debo de tener a la mano del trabajador y en el idioma español las 20 hojas de seguridad. Y así sucesivamente. El grado y tipo de riesgo de sustancias conforme lo establecido en la NOM 114. Ya lo vimos. Las actividades peligrosas y los trabajos en espacios confinados. ¿Cuáles son las actividades peligrosas y los trabajos confinados? Ustedes lo van a determinar. Tal vez sea una cisterna, tal vez sea un contenedor de 1,000, 5,000, no sé, los litros que ustedes consideren. Las zonas de riesgo del centro de trabajo y el número de trabajadores expuestos en cada zona y también se deben de identificar. El procedimiento de autorización para realizar las actividades peligrosas se debe elaborar un documento que contenga los siguientes puntos, ya lo platicamos, la descripción completa de la actividad, nombre del trabajador que va a efectuar esa actividad, lugar en donde se realizará la actividad, hora y fecha programadas para el inicio o terminación de la actividad, equipo de protección personal, nombre y firma del responsable que va a dar la autorización, nombre y firma del responsable del área donde se va a realizar la actividad peligrosa y quién va a vigilar esta actividad, nombre y firma de enterado del responsable de mantenimiento y anexar el procedimiento seguro para realizar la actividad. Y aquí yo me atrevería a colocar un punto bien específico, que es la competencia que va a tener la persona que va a realizar la actividad. Es decir, todo espacio confinado debe de tener su constancia de habilidades o su curso de la norma 033, que es manejo de trabajo en espacios confinados. Ejemplo, es un ejemplo. La norma 20, que nos habla de los tanques sujetos a presión, nos dice que toda la persona que debe de estar participando en esos procesos debe de estar capacitado en la norma 20. Y obviamente el inspector te va a preguntar, dame las constancias de habilidades de ese 3 del personal que opera los compresores. De igual manera te va a decir quiénes son las personas que están habilitados para el trabajo en espacios confinados. Ah, bueno, pues tengo 5 personas, por favor dame los DC3 de manejo de la norma 033 de espacios confinados. El programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas nos refiere que debemos de tener las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias que se manejen, ya hablamos que sean reactivos, que sea materia prima y que sea producto terminado. Los procedimientos de limpieza y orden, las cantidades máximas de las sustancias que se pueden tener en el área de producción en base al estudio para realizar el riesgo potencial, porque a lo mejor tu almacén no te da para tener un almacenamiento que exceda el límite máximo permisible.
Eso lo vas a determinar tú. Ejemplo, puede ser de 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, no lo sé. Pero debes de manifestarlo en el estudio de riesgo potencial. El equipo de protección personal específico al riesgo, esto se elabora y eso lo elabora el área de seguridad e higiene conforme también marca el procedimiento de la norma 17, porque no puedes estar comprándole el equipo de protección personal a tus trabajadores pensando que les va a funcionar. Debes revisar tu hoja de datos de seguridad de materiales y debes de revisar, debes de realizar, el estudio de riesgo del equipo de protección personal. El procedimiento de limpieza, desinfección o neutralización de las ropas, equipo de protección que pudiera contaminarse con sustancias químicas peligrosas cuando el estudio para analizar el riesgo potencial así lo indique. La prohibición de ingerir alimentos y bebidas en las áreas de trabajo, importantísimo. Inclusive hay ya muchos señalamientos que te prohíben estar tomando agua o estar mascando chicle. El plan de emergencia en los centros de trabajo que debe contener lo siguiente: procedimientos de seguridad en caso de fuga, derrame o emanaciones o incendio. Importantísimo. Recordemos una vez más, un derrame o una emanación de cualquier sustancia química peligrosa me puede poner en riesgo tanto al personal ocupacionalmente expuesto, a los trabajadores o el medio ambiente, inclusive a los vecinos, a las fábricas circundantes, me los puede poner en riesgo. Entonces, por eso es importante los procedimientos de seguridad en caso de una fuga y debo tener al personal totalmente capacitado. El manual de primeros auxilios conforme a lo establecido en el apartado 5.6, ya lo vimos. El procedimiento para la evacuación, procedimiento para volver a condiciones normales, procedimiento para rescate en espacios confinados. Estos puntos es importante que los podemos hacer un match con el manual de protección civil. Cuando hablamos del manual de protección civil, cuando hablamos del programa interno de protección civil, nos va a aclarar mucho esos puntos, pero quiero decirles que el programa interno de protección civil se está sustentando mucho de las normas de la Secretaría de Trabajo. La prohibición de fumar y utilizar flama abierta en áreas donde esto representa un riesgo. Los procedimientos seguros para realizar las actividades peligrosas y trabajos en espacios confinados. Punto número 9, requisitos generales. En base al estudio para analizar el riesgo potencial, se deben colocar las señales, avisos, colores e identificación de fluidos conducidos en tuberías conforme establecido en la norma 26 de 1993, en la norma 27 y en la norma 28. Esto es muy importante, repito. Tú puedes tener una inspección de la Secretaría de Trabajo, pero si no tienes identificados las tuberías, si no tienes identificado el color por el código que debe de llevar y además no tienes identificado las flechas por donde se conduce o el flujo para dónde va, no estás dando cumplimiento con la norma cabalmente. El llenado de los recipientes que contenga sustancias químicas peligrosas en estado líquido a presión atmosférica debe hacerse máximo hasta el 90% de su capacidad, para lo cual debe contar con un dispositivo de lectura del nivel de llenado. Los recipientes portátiles sujetos a presión que contengan sustancias químicas peligrosas deben, número 1, contar con válvulas y manómetros. Ya hay válvulas de escape. La lectura de presión de operación en el manómetro debe estar por debajo de la presión máxima de trabajo y tener indicada la presión máxima de trabajo. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la temperatura que se maneja en la Ciudad de México que a lo mejor que se maneja en Culiacán. Y en Culiacán tampoco va a ser la misma si dejan un depósito, si dejan, por ejemplo, un contenedor en el rayo del sol, que lo dejan en un almacén ventilado. Hay que tener cuidado con eso. Se exceptúan del cumplimiento de este apartado los extintores y los aerosoles.
Los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas deben contar con cimentaciones a prueba de fuego. Las tuberías y recipientes fijos que contengan sustancias químicas peligrosas se deben contar con zonas específicas para el almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas. Y quiero hacer una mención, aquí dice algo de los extintores. La norma va a cambiar para el próximo año porque, bueno, ya está cambiando, porque nos dice que los extintores deben estar con cubiertos o deben estar protegidos de los rayos del sol que les den totalmente, o están expuestos a los rayos del sol. O sea, debe de tener un gabinete, precisamente para evitar ahí un aumento de temperatura y una explosión. Los recipientes con sustancias químicas peligrosas deben permanecer cerrados. En las áreas donde por el tipo de actividad no existe exposición frecuente a los trabajadores a sustancias químicas peligrosas, se debe vigilar que la concentración de estas en el medio ambiente laboral no genere una atmósfera explosiva o contaminante. Es decir, debe haber una periodicidad para poderlo ventilar. Cuando un trabajador tenga que entrar a una de estas áreas, se deben tomar medidas para controlar la exposición del trabajador. Requisitos de seguridad e higiene para el manejo, transporte y el almacenamiento de sustancias químicas, inflamables o combustibles. En las áreas del centro de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen sustancias, las paredes, pisos, techos, instalaciones y cimentaciones deben ser de materiales resistentes al fuego. Del manejo se prohíbe el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperaturas que puedan provocar ignición. Generalmente todas las empresas están utilizando una composición de 80-20. 80% algodón, 20% poliéster o viceversa, o algo que sea totalmente algodón. El trasvase de sustancias inflamables o combustibles debe realizarse con la ventilación o aislamiento del proceso suficiente para evitar la presencia de atmósferas explosivas. Acerca del almacenamiento, las áreas destinadas para este fin deben estar aisladas de cualquier fuente de calor o ignición. Los recipientes fijos donde se almacenen esas sustancias deben contar con dispositivos de relevo de presión y arrestador de flama. Es decir, donde yo tenga almacenado estas sustancias, bueno, pues me están diciendo ahí o me están recomendando que sea en un lugar que esté totalmente ventilado, en un lugar donde no esté expuesto a la luz del sol directo, en un lugar donde evite yo tener flama abierta, donde haya soldadura, donde haya trabajos en caliente, para poder considerar bajo totalmente el riesgo. En el transporte, los sistemas de tuberías que conduzcan sustancias y que estén expuestas en el tránsito normal de trabajadores o equipo que los pueda dañar, debe contar con protección para evitar que sean dañados. Cuando hablo del transporte, no hablo únicamente del transporte logístico, no hablo de una camioneta, hablo de la circulación que va a hacer, por ejemplo, una sustancia química del área de contenedores directamente al área de proceso. Y se refiere mucho a esto de tener cuidado porque, por ejemplo, si pasan por ahí carros, si pasan montacargas, si pasan patines, que no vayan con un golpe a dañar esa estructura que pueda provocar un derrame, que pueda provocar emanación de vapores. En las áreas del centro de trabajo donde se manejen, perdón, estoy repitiendo, ok. Dice, requisitos de seguridad e higiene para el transporte y almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas. En el apartado 12, el almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas debe hacerse en recipientes específicos de materiales compatibles con la sustancia de que se trate. Cuando el transporte de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas en los centros de trabajo se realice a través de un sistema de tuberías o recipientes portátiles, estos deben estar cerrados para evitar que su contenido se derrame o se fugue. Y bueno, con eso estamos llegando al final de la norma 05 en cuestión de manejo, transporte de sustancias químicas peligrosas.
No sé si exista alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto la podemos aclarar. Aún así, el material va a ser enviado, tengo conocimiento a cada uno de ustedes, toda la presentación, y más que fue ocasionado ahí por las cuestiones de conexión de internet, ahí hubo una falla en la comunicación, pero todo el material va a estar a su disposición, viene muy completa la norma. La norma, repito, no hay que tenerle mayor preocupación, mayor miedo. La norma es muy bondadosa, es muy clara. Eso sí, tenemos que seguirla letra por letra. Hay que dar cumplimiento con todo lo que son los procedimientos, con todo lo que es el estudio para determinar qué es lo peligroso, acerca de todo lo que es el personal ocupacionalmente expuesto, también nos lo indica, y siguiendo el cumplimiento con lo que acabamos de ver y de platicar, no vamos a tener ninguna contrariedad y vamos a dar cumplimiento a la norma al 100%. Entonces, estoy abierto a cualquier duda, a cualquier pregunta, si es que la hubiese. Ok. Bueno, Disculpe, bueno, dígame. ¿Habrá manera de que nos envíen una encuesta para evaluar el nivel de conocimiento después de tomar el curso? Sí, claro, sí, la podemos hacer. En La este caso, desarrollamos y la enviamos. ok. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Muy bien, pues si no hay dudas ni preguntas, no me resta más que darle las gracias por su participación, por su tiempo. Les van a enviar el material en electrónico para que lo puedan ustedes tener, y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias y que pasen muy buena noche. Gracias. Gracias.